Bienvenidos una vez más a Administración de la Salud, el módulo Sistemas Administrativos en Instituciones Públicas de Salud. Mi nombre es Ariel Goldman, esta es la segunda parte, el tema de hoy va a ser presupuestos públicos. Como ustedes podrán ver, el presupuesto público es el instrumento que permite llevar a cabo las acciones económicas y sociales del gobierno, de la administración, y es una ley. No solamente participa el Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo en su aprobación. En otras palabras, es un plan de gobierno que determina prioridades y compromisos. Todo lo que se diga si no está acompañado por presupuesto es simplemente un discurso político. En los presupuestos vamos a ver reflejados realmente qué es lo que va a hacer un gobierno o quiere hacer un gobierno. Entre las funciones del Estado, a través del presupuesto vamos a encontrar la de asignación, donde el Estado va a proveer de bienes y servicios donde el mercado no lo puede hacer de forma óptima. ¿Sí? Acá encontramos un reflejo del presupuesto en actividades de educación, salud, seguridad. Nosotros podemos pensar un mercado de salud privado, sin embargo el mercado público lo que hace, ¿sí? O la inversión pública lo que hace es que esto sea equitativo y le llegue a todos, igual que en educación, en seguridad o defensa y obras públicas. Otra de las funciones fundamentales es la redistribución. Redistribuir de los que más tienen hacia los que menos tienen, ¿sí? La idea es que toda la gente pueda estar inserta en el sistema y el presupuesto público lograr un equilibrio en la sociedad. Esto lo vemos con jubilaciones y pensiones, como así también en programas sociales focalizados. Finalmente encontramos la estabilidad, crear un entorno macroeconómico estable que facilite una evolución favorable de las variables macroeconómicas, crecimiento, empleo, inflación. Acá vemos que la Argentina viene fallando en los últimos años, principalmente por la falta de coordinación de políticas entre gobiernos, los presupuestos y los cortes en las inversiones públicas. ¿Sí? Argentina está, como hemos visto en clases anteriores, no ha crecido en los últimos 10 años y mantiene un déficit fiscal, excepto pocos periodos, desde la década del 60. ¿Sí? En cuanto a empleo, las políticas públicas de los 90 ha hecho que la Argentina tenga un 3% de desempleo y llegue hasta un 25%. Realmente son políticas de muy corto plazo que se han aplicado en Argentina y pocas políticas de estabilización. ¿Cómo tenemos que hacer el análisis del presupuesto público? Bueno, podemos hacer un primer análisis de variaciones nominales, donde encontramos los cambios absolutos de las partidas. Mientras que la capacidad de pago se mantenga estable, podemos tomar este tipo de análisis. En nuestro caso, tenemos que trabajar con variaciones reales, donde te permiten analizar la evolución, descontando el efecto de la inflación. De esta manera, permite evaluar el poder adquisitivo. Dicho de otra manera, lo que nosotros logramos es ver si el año anterior nos dieron igual o menor variación, igual presupuesto. Es importante entender que en salud las variaciones reales, ¿sí? Descontar la inflación es complicado, porque como hemos visto, la inflación médica, aquella inflación que está formada por envejecimiento poblacional, las nuevas patologías, el avance de la tecnología, la necesidad de inversión ha hecho que tener la disponibilidad de años anteriores nos deja fuera de nuevas tecnologías, nuevos sistemas y mayor cobertura, lo cual no nos permite evaluar ampliamente el sector salud. Y la variación por porcentaje de gasto total, ¿sí? De esta manera nosotros estamos viendo que sería la torta total, o sea, el total de los ingresos, y ver qué porcentaje le corresponde en gasto a cada sector. Y vamos a ir viendo qué sectores han ganado o han perdido a lo largo del tiempo en este mayor porcentaje del gasto. Así llegamos a lo que denominamos el ciclo presupuestario, ¿sí? Es distintas fases que atraviesan para poder planificar, ejecutar y controlar un presupuesto. Para esto contamos la primera etapa que le llamamos de planificación, donde se elabora el plan de mediano plazo, tomando las previsiones macroeconómicas,
los ingresos posibles. Esto estamos trabajando en forma plurianual, por eso nosotros vamos a ver que se estima el PBI siempre para los próximos 3 años, igual que las principales variables como el valor del dólar o el valor en la Argentina o el valor del desempleo o del crecimiento. ¿Sí? Una vez que esta planificación está hecha, generalmente la arma el Ejecutivo en su Ministerio de Hacienda o Economía. Pasamos a una etapa de elaboración, donde se elaboran los presupuestos en general anuales, donde se trabaja desde las bases, los distintos eh, responsables presupuestarios van armando las distintas unidades, van armando sus propios presupuestos y elevando sus necesidades hacia sus ministerios, y estos ministerios van elevándoselo a Hacienda, ¿sí? Quien es el encargado final de armar el presupuesto total. Y esto es muy importante, por más que yo necesite en el hospital, digo, una cantidad determinada de recursos, yo voy a estar atado también al equilibrio financiero de los ingresos. Yo no puedo pedir que se duplique el presupuesto del hospital porque individualmente creo que se necesita. Por esto decíamos que el presupuesto es un plan, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo. El presupuesto debe ir dentro de un plan de gobierno. Si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, mis necesidades de recursos van a ser infinitas. Bien, esto es tal vez uno de los kits de la cuestión. La falta de un plan de gobierno hace que el presupuesto sea una reproducción del histórico muchas veces. La falta de planes de salud, que muchas veces lo hemos sufrido, hace que cada uno vaya creciendo en función tal vez de necesidades individuales de algunos servicios que tienen más fuerza o de un director que tiene determinada fuerza y se vayan consiguiendo más por tal vez amiguismo que por necesidades reales de la población. Una vez que el plan está elaborado y se logra este equilibrio financiero, se presenta a la etapa de elaboración, de aprobación, y esta se hace en el Poder Legislativo Jurisdiccional, ya sea en el Senado, con la Comisión de Presupuestos, o en los poderes legislativos provinciales. Esto es fundamental tal vez, ¿sí? Una de las cuestiones más importantes de la democracia está en la participación de las distintas fuerzas. Si bien la ejecución, la planificación, la elaboración está a cargo del Ejecutivo y será el Ejecutivo quien tenga que proponer un presupuesto, y muchas veces la no aprobación de presupuestos generan trabas, si la negociación y la elaboración para poderse aprobar hay alguna discusión y hay una responsabilidad fundamental. Digo, tanto del oficialismo cuando lo presente y acompaña en los poderes legislativos, como de la oposición. No hay que olvidarse que la oposición representa un determinado porcentaje de la población. Y aunque el oficialismo tenga mayoría automática, siempre es importante saber qué es lo que va a objetar o a estar mirando mis representantes. Digo, si yo soy de la oposición, si soy del oficialismo, también tengo la responsabilidad de mirar qué hacen mis representantes cuando los ejecutivos no presentan presupuestos acorde con las promesas electorales o con los conceptos básicos de los partidos. Digo, si nosotros no miramos esto y no tenemos en cuenta esto, probablemente lo que estemos haciendo como ciudadanos es faltando una de nuestras obligaciones, que es el control, ¿no? Y después, bueno, obviamente en la Argentina el control termina siendo únicamente la elección, y eso no es una democracia plena. Uno debería estar consciente de que está sucediendo esto. Dicho esto, también siempre cuento anécdotas. Por ejemplo, cuando se discutía el presupuesto de la ciudad en el 2004, yo participé como ciudadano. En realidad estábamos estudiando desde la Residencia de Economía de la Salud y decidimos ir a ver cómo era la aprobación del presupuesto cuando lo defendía ante la Comisión de Salud del Ejecutivo,
y realmente uno veía a los legisladores poco formados, con muy pocas propuestas, en general también, ¿no? Este incumplimiento, digamos, tanto del oficialismo como de las oposiciones, de no cumplir con esta función de un verdadero control. Recuerdo una legisladora que se aprendió el presupuesto casi de memoria y cuestionaba 10.000 pesos de alquileres cuando se estaban discutiendo 4.500 millones de pesos. Y otra legisladora que, como no le gustaba la respuesta del ministro, dijo que la respuesta de la Ciudad de Buenos Aires, si no tenía más recursos de parte de la Nación, tenía que prender gomas en la puerta de la Casa Rosada y no dejar salir al presidente hasta que nos den más coparticipación. Digo, como algunas anécdotas importantes sobre el presupuesto público que recuerde. Luego está la etapa de ejecución. La etapa de ejecución muchas veces es más compleja de lo que parece, se hace a través de licitaciones o a través de distintos mecanismos de compra público, que vamos a ver más adelante, una o dos clases más. Y para esto hay que tener la disponibilidad de créditos y la disponibilidad de cuotas. ¿Qué significa esto? Los créditos se aprueban cuando se aprueba el presupuesto, sin embargo la cuota es lo que va liberando el Ministerio de Hacienda a medida que se va recaudando, ¿sí? No nos olvidemos que el presupuesto es un supuesto de lo que va a pasar justamente, no es algo real hasta que no se concrete. Entonces, si los ingresos no van de la mano de lo que habíamos dicho, no nos van a liberar más cuota. Y es muy importante no sobre ejecutar, esto de no gastar, ¿sí?, sin tener la partida presupuestaria, la disponibilidad presupuestaria, pero tampoco subejecutar, porque la subejecución pública es grave como la sobreejecución. Nosotros el presupuesto que no utilizamos un año lo perdemos al año siguiente. No es que lo pueda utilizar al año siguiente. Ese presupuesto no se ejecutó y si no se ejecutó esa disponibilidad de créditos la perdí. No se pierde el dinero porque va a quedar en arcas de gobierno, pero se pierde la posibilidad de ejecutar y hay una gran ineficiencia en no ejecutar un presupuesto. Es una de las cuestiones graves que tenemos. Finalmente, la etapa de control, donde hay mucho control cruzado, tenemos mucho control sobre los procesos de compras en cuanto a la ejecución, ¿sí? Tal vez mucho más de lo que la gente cree. En algún otro momento podrán hacer preguntas respecto a esto o sobre los procesos de compra puntualmente. ¿Sí? Pero la realidad es que hay muchos procesos de control, incluso hoy son prácticamente online. El contenido del presupuesto público que nos encontramos básicamente son 3 ítems. La primera son los ingresos, que es la proyección de diversas fuentes, ya sea propias del Tesoro o las fuentes propias, como puede ser la recaudación y la facturación a obras sociales o prepagas en caso de un hospital. ¿Sí? Pero el Estado también puede tener otras fuentes, como ventas extraordinarias o alguna otra recaudación por divisas extranjeras y demás. ¿Sí? Préstamos extranjeros, quise decir. Las metafísicas, que es el resultado que obtengo con el gasto. Cada programa debe tener su metafísica. Tiene que reflejar lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Un hospital debe cumplir con una cantidad de metas a lograr con su presupuesto. Y finalmente, los gastos. Nosotros cuando vemos un presupuesto público tenemos distintos criterios de clasificación. Vamos a ver la estructura, ¿sí?, según quién tiene asignado, si es un hospital, si es el ministerio, si es el Ministerio de Educación o un colegio. La estructura económica, para qué se va a utilizar, ¿sí?, si es para gastos de personal, gastos de consumo, esto es lo que nosotros definimos como el inciso y la partida presupuestaria, ¿sí? Si yo voy a comprar medicamentos, tiene que ser un gasto de consumo, debo tener disponibilidad en esa partida, ¿sí?, dentro de lo que es los gastos de consumo, gastos de servicios, gastos de capital, inversión, transferencia de terceros, activos financieros, pago de deudas, distintos esquemas o naturaleza económica del gasto. Y finalmente por la estructura funcional y de programas, ¿sí?, según qué es lo que se quiere alcanzar, si se va a utilizar para distintas actividades, va a estar reflejado en el presupuesto.
Por último, nosotros vamos a ver las etapas del gasto, ¿sí? Básicamente son 4. Dentro de las etapas del gasto tenemos un compromiso preventivo, es el una vez que tenemos vigente la partida presupuestaria, para poder iniciar una licitación o un proceso de compra, debo reservar el crédito, generando una solicitud de gasto. Esto lo vamos a ver con compras públicas, pero principalmente lo que nos interesa a nosotros es el compromiso, ¿sí? Nosotros no podemos salir a licitar si no tenemos algún tipo de compromiso presupuestario. Tenemos el compromiso definitivo, esto implica ya un elemento jurídico para poder, perdón, no implica un elemento jurídico, no, nos permite emitir el documento jurídico que es la orden de compra, pero vamos a tener un compromiso, ¿sí? Hacia un tercero, va a afectar a un tercero. Si en el definitivo nosotros no podemos generar ningún tipo de deuda, ¿sí? Si no tenemos el compromiso definitivo en el presupuesto. Luego va a ser la etapa de devengado, cuando se emite el comprobante de recepción final. Esta es la etapa de recepción, ¿sí? Si nosotros no recibimos la mercadería este año, perdemos el presupuesto. Nuevamente digo, perdemos el presupuesto del año. Y la etapa de pagado, cuando se cancela la deuda. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido útil y nos estamos viendo en el foro.